8:06, las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Infinitas. En Ahora es Cuando conversamos esta mañana aquí en el estudio con Macarena Lobos, ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Muy buen día, Juan Manuel. Un gusto estar aquí en Infinita. Un saludo también a los auditores y auditoras de Radio Infinita. Partamos con lo que parece obvio, que en ningún caso es obvio, que es básicamente creer que porque el Congreso se da vacaciones, la ministra se exprese da vacaciones. No, efectivamente quedan muchas tareas por delante. El presidente Boric nos ha mandatado a trabajar hasta el último día. Tenemos desafíos relevantes. Hay leyes que todavía no hemos podido concretar y esperamos poder llegar a ciertos acuerdos que nos permitan viabilizar cuestiones tan importantes como la ley de Saracuna o las reformas políticas durante el mes de febrero. También, muchas gracias, el financiamiento de la educación superior. Y el ministerio además tiene otras tareas más allá de lo legislativo, todo el tema de probidad y transparencia, auditoría interna, la relación con las espiritualidades y además queremos traspasar, tenemos las reuniones de traspaso y por tanto es muy importante dejar toda la casa en orden para poder entregarla a las nuevas autoridades. Ya, ok. Ahora, ¿qué cosas le quedaron pendientes? Y viene el desafío de sacarlos las 2 semanas, un poquito menos, digamos, que tiene... Sí, bueno, hemos tenido, a pesar de tener un parlamento muy fragmentado, con minoría parlamentaria y con elecciones los 4 años, que no es menor, una agenda legislativa bastante robusta. Hemos logrado sacar 364 leyes en el periodo 22-26, que es la mayor producción legislativa desde la recuperación de la democracia, pero quedan desafíos pendientes todavía. El más evidente que ha estado en la palestra en las últimas semanas es el proyecto Saracuna, que la ciudadanía, creo, no puede entender que después de 27 años de debate, una cuestión que parece obvia y que es clave para la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo y para extender la corresponsabilidad en el cuidado de los niños menores de 2 años, todavía no logremos ponernos de acuerdo en viabilizarla. Había un acuerdo técnico muy importante, también político, con la mayoría de los parlamentarios de oposición, que se vio truncado en la última semana por no poder sesionar en la Comisión de Educación, y nosotros esperamos que efectivamente, tal como han planteado algunos actores políticos, podamos retomar esa conversación durante el mes de febrero y concretar el despacho de ese proyecto. Y también tenemos el desafío, por cierto, de comprometimos una mesa técnica para avanzar en reformas políticas, que es clave, ¿no es cierto? Tenemos un Congreso, como decía previamente, muy fragmentado, donde hay bastante discolaje, y para este o cualquier gobierno es clave para dar garantías de gobernabilidad y respuesta oportuna, eficiente y eficaz a la ciudadanía, que no entiende por qué podemos demorarnos, ¿no es cierto?, tanto en resolver cuestiones tan básicas como lo es Saracuna, por ejemplo. La reforma política también es clave, así que vamos a crear una mesa de trabajo con los representantes de todos los partidos para poder lograr un acuerdo. En las indicaciones se presentaron más de 54 indicaciones. Hay cuestiones que nos parecen razonables, que uno podría perfeccionar el proyecto en la medida que contribuyan al objetivo del mismo, porque hay indicaciones que sin duda van en línea totalmente contraria y obviamente ahí no tendría ningún sentido todo el esfuerzo que estamos realizando para no lograr el objetivo perseguido, que es justamente fortalecer los partidos y lograr que tengamos... Ya, lo entiendo. Ahora, ministra, ¿por qué cree usted que no se logró avanzar en la recta final respecto al proyecto de Saracuna Universal? Yo aquí le pido toda la honestidad del mundo. Porque... Sí, no, siempre. A ver, es que es bien inexplicable, la verdad. Porque venimos trabajando hace muchos meses, habíamos logrado, la oposición nos había planteado 4 dudas fundamentales respecto de este tema: cómo garantizábamos que se delimitara de manera adecuada la responsabilidad del empleador y no hubiera copago. Luego que quedara claramente establecido cuál iba a ser el aplanar, digamos, la contribución de las empresas para efectivamente no cargarle tanto la mano, perdón lo coloquial del término, a las pymes. Cómo garantizábamos, que es una cuestión muy relevante también, que ha sido lo que ha impedido que este proyecto saliera en muchas ocasiones, el apoyo a la oferta pública, que es clave, ¿no es cierto?, para efectos de poder garantizar el acceso a todas las madres y padres a Saracuna de sus hijos menores de 2 años, y el tema de que pudieran acceder también a este fondo de Saracuna que se crea en el proyecto de ley aquellos jardines que no tienen reconocimiento oficial por ahora, sino autorización de funcionamiento, pero dando un plazo más amplio, que es el mismo que establecimos en la Ley de Modernización Parvularia hasta el 2034 para cumplir esos estándares. Entonces, habiendo llegado a consenso en esos 4 puntos que eran clave, que son los que se nos planteó por la oposición en su minuto, es bien inexplicable que hoy día se nos plantee que el problema, en definitiva, es un problema de financiamiento, aun cuando, como sabemos, el proyecto en gran parte, ¿no es cierto?, se financia con cargo a cotizaciones. Ahí hicimos un esfuerzo importante porque la cotización
cotización de un 0,3%, se rebajó, ¿no es cierto?, en un 0,1% que se carga al fondo de cesantía y por tanto para las empresas que hoy día tienen Saracuna es una rebaja de costos netos. Y en el caso de las pequeñas empresas el costo más bien una inversión, porque poder incorporar finalmente a las mujeres al mercado del trabajo, como lo han demostrado todos los estudios, aporta, ¿no es cierto?, al desarrollo y al crecimiento. Y luego hicimos un esfuerzo nuevamente de aplanar lo que es la gradualidad de manera tal que los hombres entraran de manera posterior y establecer que el 0,3, digamos el 0,1 adicional para llegar al 0,3 se gatilla solo en la medida que se garantice que el fondo no está siendo sostenible. Ya, pero mira, sí, solo para quienes nos está escuchando para entenderlo bien, ese 0,3, o sea, cargo a cotizaciones, implicaba respecto de la reforma de la reforma previsional, para que no se nos confundan, que en caso de empezar a funcionar el proyecto Sala Laguna Universal, el empleador iba a tener que poner más plata de la que ya estaba poniendo por trabajador. Efectivamente, es una cotización adicional y como digo, se hizo un esfuerzo para que no fuera una cotización neta mayor, se acotó y un 0,1 se le descuenta de lo que ya está cotizando el empleador hoy día al fondo de cesantía. O sea, no pondría más plata de la que está poniendo en la práctica hoy. O sea, pone más, pero no del 0,3 neto, sino que un 0,2 y el 0,1 se descuenta de lo que ya es. Entonces, en la práctica, el neto adicional es un 0,2, no 0,3. Ya, perfecto. Ahora, eso sí le daría la razón entonces a los que dicen que es más costo para la pequeña y mediana empresa particularmente. O sea, efectivamente, pero como digo, está con una gradualidad aplanada, está bajando los costos y es un costo marginal si uno lo ve en la potencialidad que significa para la economía en su conjunto. La columna de Carental, o la entrevista de Carental o de Francisca Yuneman establecen, por ejemplo, y de la misma Paula Escobar, son alrededor de entre 1.000 y 1.500 pesos adicionales lo que hay que pagar. O sea, es bastante marginal respecto de lo que significa que efectivamente podamos garantizar que las mujeres podamos incorporarnos de manera integral al mercado del trabajo, el efecto positivo que esto tiene para el crecimiento económico y la garantía, desde luego, que tenemos, los últimos censos nos acaba de mostrar, ¿no es cierto?, que la tasa de natalidad está en caída libre y desde luego, si nos interesa también fomentar la natalidad, tenemos que dar garantías que las mujeres van a poder y los hombres van a poder tener, las familias en definitiva, van a poder tener un lugar adecuado para el cuidado también de sus hijos menores de 2 años. Ahora, hecha toda esta explicación, entonces, ¿cuál es la conclusión política que usted saca respecto de la posición que asumió la derecha en torno a este proyecto, entonces? A ver, yo haría una distinción porque no es toda la derecha, de hecho tenemos una gran mayoría con el cual habíamos logrado un consenso bastante amplio. Yo espero que en definitiva, como lo he dicho en otras ocasiones, los aires estivales permitan que actuemos con la mayor generosidad posible y nos hagamos cargo de un desafío país muy relevante y podamos concretar, como digo, un acuerdo que ya estaba en sus bases muy consolidado. Pero se lo pregunto de una manera más directa entonces. ¿Usted cree que lo que podría estar buscando, o al menos un sector político, es anotarse ese como primer gran triunfo en la próxima administración? Bueno, uno esperaría que no haya ese tipo de cálculos políticos, sino que demos respuesta a la ciudadanía lo más eficiente y oportunamente posible. Desde luego, es un proyecto que está en primer trámite constitucional, por tanto, la posibilidad de que salga en nuestro mandato supone un acuerdo transversal que nos permita hacer, y desde luego va a ser un proyecto que va a promulgar el próximo presidente. Entonces, es una cuestión, digamos, esto es una aposta, si este no es un tema de un gobierno de otro, es un tema país muy relevante y por tanto nosotros esperamos que todos actuemos con la mayor generosidad posible, con sentido de urgencia y podamos darle esta buena noticia al país de tener este proyecto aprobado durante las primeras semanas de marzo. ¿Usted cree que ya confía en eso? Siempre. Tengo confianza porque si no, no me podría dedicar a esto. No, es cierto. Ministra FES. Hablemos también del Fondo para la Educación Superior, ¿no?, que reemplaza al CAE. Sí, otro proyecto muy relevante. Este proyecto aborda 2 cuestiones fundamentales. Por una parte, no solo se hace cargo, ¿no es cierto?, de la mochila de las familias de clase media que estudiaron con el CAE, sino también propone al país un sistema mucho más eficiente y eficaz, porque también esto tiene un impacto bien negativo en las finanzas públicas. Y de esa perspectiva no tiene mucha racionalidad económica tampoco que sigamos manteniendo el CAE. Acá hemos hecho un esfuerzo de un proyecto que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Educación del Senado. También hemos hecho un esfuerzo bien relevante y uno esperaría que, habiendo alcanzado un cierto consenso técnico, también hubiera una muestra de voluntad política, porque no porque se termine este gobierno ese problema va a desaparecer. Y un problema que va a tener que hacerse cargo la próxima administración. Nosotros hemos sido flexibles respecto a los instrumentos.
en pos de mantener el objetivo de, como digo, contar con un sistema mucho más eficaz y eficiente y darle solución a las familias que se endeudaron con el CAE. Establecimos un límite a la contribución, nos abrimos al copago para las instituciones que no están en gratuidad, establecimos aportes para las instituciones de educación superior, ha habido un avance sustantivo que han reconocido importantes técnicos de la derecha y también el CRUCH. Yo creo que aquí, si hay voluntad política, también podría sacarse porque, bueno, hay una propuesta concreta que se entregó a todos los integrantes de la Comisión de Educación ya hace más de 15 días, con una minuta explicativa, con todos los avances y con las indicaciones formuladas. Por tanto, yo esperaría que también hubiera una apertura de las próximas autoridades y los parlamentarios de oposición en el sentido de la necesidad de hacerse cargo de esta materia y poder resolverla prontamente para poner el foco también en la otra. Educaciones tiene muchos desafíos muy importantes y en la medida que podamos ir resolviendo problemas vamos a poder poner foco, ¿no es cierto?, en las otras áreas también de la educación que son tan relevantes. Ahora, ¿cuán avanzado está el proyecto desde el punto de vista también de la mirada crítica que han tenido algunas universidades sobre el Fondo de Educación Superior? Bueno, el CRUCH, que es la entidad, ¿no es cierto?, que reúne a 30 instituciones de educación superior, tanto del mundo privado como del mundo público, después de las últimas propuestas de indicaciones, tuvo una visión positiva respecto al proyecto. Se zanjaron bastante las dudas que se habían planteado. Había una duda respecto a cómo esto no afectaba la autonomía de las instituciones y eso viene reforzado. Como digo, el techo, el límite a la contribución, la naturaleza propia del instrumento, la posibilidad de copago, que fue un tema muy debatido, ¿no es cierto? Sí, uno de los más debatidos, aunque sí, no es lo único. Exactamente. Y el tema cómo se compatibiliza esto con las becas, las transiciones, etcétera. Así que de esa perspectiva uno esperaría, ¿no es cierto?, que pudiéramos también avanzar teniendo también esa visión positiva para la gran mayoría de las instituciones. Ya, confía en que el FES va a salir. Ministra, hablemos ahora... O sea, espero que haya voluntad política para sacarlo, ya, más bien, para ser precisa. De todo a uno, si sigue la contingencia, el que le parece más difícil es la reforma del sistema político. Quiero saber, porque yo la veo con un entusiasmo, digamos, impactante, ¿no? ¿Se va de vacaciones luego? No voy a tomar vacaciones. Entonces, a partir del 12 de marzo podré descansar. Ya. Hasta el 12 de marzo trabajaremos con toda la energía. La reforma del sistema político parece difícil por una cuestión que es bastante obvia, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de que son los incumbentes los que tienen que resolver respecto de su propio futuro. Y por lo tanto uno no es necesario que sea desconfiado para pensar que de verdad es muy difícil, digamos, conseguir una correcta reforma al sistema político y que haya la suficiente grandeza y generosidad de todos los actores, porque al final terminan igual evaluando lo que para ellos puede significar un perjuicio, ¿no? ¿En qué está la reforma del sistema político? Pensando en que, en general, el auditor, por más que lo siga, no necesariamente está en el detalle de lo que se plantea y en lo que se ha logrado avanzar hasta ahora. Sí, la reforma del sistema político, como decíamos al principio, es bien importante y muchas veces parece como distante para la ciudadanía, pero es clave porque en definitiva es lo que te da garantías de poder lograr acuerdos de una manera mucho más eficiente y resolver esas necesidades que para los ciudadanos y ciudadanas son más acuciantes e importantes. Como tú recordarás o los auditores recordarán, hay dos proyectos. Hay un proyecto del Ejecutivo que está hoy día en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, que básicamente lo que hace es elevar los requisitos para la constitución de partidos. Pasamos de 3 regiones contiguas, que hoy día hay que constituir partidos, a 8 regiones a nivel del país, y se elevan los guarismos respecto al número de firmas que requieren los partidos para efectos de poder constituirse. Pasamos de un 0,25 a un 0,5 de todo el padrón. Y eso de todo el padrón electoral. Sí. Yeah. Y eso supone un aumento importante y ha sido parte, digamos, del debate que se planteó. Y otra cuestión bien importante es que los partidos que no tengan representación electoral no tienen financiamiento. Y así generamos un desincentivo, porque se ha planteado muchas veces, ¿no es cierto?, que los partidos más bien se constituyen por un tema de financiamiento. Si no logran representación electoral, no van a tener financiamiento público. O sea, el partido político que se constituya tiene que esperar la siguiente elección y cumplir un cierto mínimo, un piso mínimo, para recién ahí recibir financiamiento público. Tiene que tener representación parlamentaria. No es un piso. Tiene que lograr, digamos, a lo menos representación parlamentaria en su...
luego está también el tema de los comités parlamentarios, que son las instancias que aglutinan, ¿no es cierto?, a los distintos partidos para hacer toda la gestión en lo que es el Congreso, la relación con la mesa, la fijación de las tablas y la coordinación política al interior del propio Parlamento. Y está también la prohibición de una persona que haya participado en la constitución de un partido que pueda participar después, desafiliarse de ese y participar en la constitución de otro dentro de los 4 años siguientes. Se plantearon algunas dudas y observaciones. Nosotros finalmente escuchamos a los actores y decidimos aprobar en general, que fue con amplia mayoría, solo un diputado votó en contra, en general, y darnos un espacio breve con el compromiso que efectivamente la primera semana de marzo, la idea es citar el propio lunes 2 de marzo, para efectos de poder sacarlo a la Comisión de Gobierno y verlo al día siguiente en la sala de la Cámara. Estamos, como digo, afinando algunas cuestiones que nos parece razonable las observaciones que nos han formulado. En paralelo está el otro proyecto que también fue muy comentado, que fue la moción transversal de los senadores y senadoras respecto de disciplina partidaria, la pérdida del escaño en caso de indisciplina, y el tema del umbral, que fue el tema muy debatido, ¿no es cierto?, el umbral del 5%, que aborda, digamos, el aspecto que no ha sido el más relevante, porque es como si no logran el 5% los partidos, esos votos no se transforman en escaños, ¿no es cierto? Y ha sido discutido eso porque en la práctica... ¿Qué se hace con esos votos, claro? Claro, pasan a otros partidos, eso difumina y muchas veces va haciendo mucho más lejana la relación de la propia ciudadanía con los partidos, porque si uno vota por una persona y no a nivel nacional no cumple el umbral, esos votos finalmente quedan para otros candidatos. Pero en la práctica lo que uno ha visto en los hechos es que el problema no es al inicio, sino que partidos constituidos luego en el ejercicio parlamentario han generado, ¿no es cierto?, se han ido excindiendo otros partidos y generando otros partidos y bancadas. Por tanto, esto igual hay que mirarlo de una manera integral, porque es un sistema y hay muchas más cuestiones que pudieran debatirse. Desde luego, la reforma del Ejecutivo va en la dirección correcta, pero no aborda de manera integral, digamos, todos los problemas, pero creemos que es lo que puede lograr consenso y avanzar en esto, y yo creo que el próximo gobierno o cualquiera que venga va a tener un desafío importante, porque es muy difícil materializar una agenda legislativa, y por eso nosotros valoramos el que más allá de esas circunstancias hayamos podido avanzar de manera tan importante en concretar iniciativas que llevan mucho tiempo en el Congreso, como la ley de pensiones, como el Ministerio de Seguridad, como la ley de adopciones, que llevan trámites de más de 10 años. Y a pesar de un Congreso fragmentado, pero con mucho esfuerzo, se logró sacar adelante. Pero es importante, digamos, hacerse cargo de eso a futuro también, porque la ciudadanía no puede esperar para las soluciones de sus problemas los tiempos que ha tenido que esperar para este tipo de cuestiones. Oiga, ministra, se hablaba mucho de que esta reforma del sistema político, que su ideal era poder corregir los problemas del discolaje, los díscolos, los que se mandan solos en la práctica. Déjeme preguntarle, porque en otros países funciona mucho esto, que un parlamentario, si renuncia a su partido político, habiendo sido elegido por su partido político, tenía que renunciar a su escaño. Esa es una idea que en algún momento se planteó. ¿En qué quedó esa posibilidad? Eso está en la propuesta de los parlamentarios, en la moción parlamentaria. Eso requiere reforma constitucional, porque la pérdida del escaño está regulada a nivel constitucional, que es diferente de la propuesta del Ejecutivo, que estamos haciendo modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio y de Partidos Políticos. Uno esperaría que en ese tema, que sí hay consenso, porque en la reforma de los parlamentarios no hay consenso respecto al 5%. No, ahí no hay consenso. No hay consenso, claro. Pero sí en el tema de la pérdida del escaño, entonces uno esperaría que eventualmente, ¿no es cierto?, después se pudiera retomar esa reforma y enfocarse en ese aspecto que creemos que es crucial. ¿Y por qué el gobierno no la incorpora? Lo que pasa es que, como digo, no puede haber un proyecto de ley, la Constitución prohíbe que en una misma ley se haga reforma a la ley y a la Constitución. Ya la Constitución. Tienen que ser textos separados. Uno podría, pero podría el gobierno igual haber mandado un texto separado planteándolo como parte de la discusión, ¿no? Sí, bueno, en la práctica, como estaba el proyecto de los parlamentarios, y no uno esperaría, claro, que los tiempos fueran, yo siempre quien trabaja con el Congreso esperaría que los tiempos fueran más acotados, y uno habría esperado que, por supuesto, que era el diseño, haber sacado la reforma del Ejecutivo y luego avanzar en la reforma de los parlamentarios enfocado en aquel aspecto que generaba consenso. Pero, sin duda, ese sí será un desafío de las próximas administraciones. ¿Qué le va a quedar pendiente y sabe que ya no va a poder aprobar, ministra? Yo lamento que no haya habido la generosidad y más bien se haya vedado el debate respecto de la ley de eutanasia,
una ley que lleva más de 14 años en el Parlamento, que tiene un consenso y un apoyo importante. Yo creo que uno puede tener distintas posturas. Ni tanto consenso se no habría logrado salir adelante. No, digo la ciudadanía. Tiene un apoyo de más del 70% de la ciudadanía en las últimas encuestas. Y uno lamenta que, en definitiva, no haya habido la apertura para debatir, porque uno puede votar en contra, a favor o en contra, pero de eso se trata el Parlamento, desde luego. Pero no haber permitido que se generara siquiera el debate, habiéndose aprobado en la Comisión de Salud después de mucho tiempo también en el Senado, yo habría esperado que pudiéramos dar democráticamente ese debate en el Congreso, que nos hubiera vedado la posibilidad de hacerlo y que hubiéramos transparentado las posturas de cada cual. Y en el tablero se verían los votos, como digo yo, pero yo creo que eso, digamos, es de las cosas que lamento que no haya esto, porque creo que no es solo un tema, como se ha planteado, valórico, es un tema de salud pública, de humanidad, respecto a aquellas personas que están sufriendo por una enfermedad terminal, y creo que estaban todos los resguardos para que existiera esa herramienta a quien con toda la libertad del mundo y con todos los resguardos pudiera tomar esa decisión. Usted planteó que, y entiendo que fue usted con el subsecretario, que este gobierno tiene la mayor producción legislativa en los últimos 20 años, ¿no? Así es. Ya. Usted sabe que después siempre se corre el riesgo y que revisando la letra chica eventualmente le aparezca alguna duda. Comparativamente, ¿qué otro gobierno ha tenido una producción en términos legislativos? Primero. Y segundo, ¿cuánto es de iniciativa propia? A ver, acá hay efectivamente esto sobre la base de las leyes publicadas en el Diario Oficial, entonces tiene un chequeo, digamos, objetivo. No es un número al azar. Hay que considerar que nosotros somos un gobierno de 4 años. Efectivamente, los gobiernos de 6 años, del presidente Lagos y del presidente Frey, tienen, digamos, un número, porque no, comparativamente tienen 2 años más, y aún así, digamos, estamos bastante cerca del presidente Frey. Acá se toman en consideración las leyes publicadas. Hay leyes que en la práctica tienen origen en mociones parlamentarias. Ha habido una evolución importante de eso. Antes las mociones parlamentarias difícilmente llegaban a ser ley. Acá, sin embargo, las mociones parlamentarias, muchas veces para que se transformen en ley, tienen el impulso, por cierto, también del Ejecutivo. Hay mensajes que nosotros también consideramos en la lógica de hacernos cargo de ciertas necesidades urgentes e importantes, más allá de haber dicho, no, este es un mensaje que viene del gobierno anterior, lo dejamos ahí, presentamos un proyecto nuevo. Nosotros indicamos y sacamos adelante leyes, digamos, porque nos parece que acá, más allá de la autoría inicial, lo importante es hacerse cargo de las necesidades, y por tanto el factor, digamos, para determinar son leyes publicadas, independiente del origen. Nosotros, en todo caso, 1 de cada 3 corresponde a un mensaje de este Ejecutivo, o sea, respecto al número total de las 364 leyes. 364 leyes. Sí, publicadas al día 28 de enero. Ya, perfecto. Se generó toda una discusión respecto de los 1000 avances y luego el debate respecto de uno de los aspectos de la ley Naim Retamal. ¿Cómo se tomó usted también ese aspecto, considerando que efectivamente fue parte de una discusión en la que del gobierno fue activo promotor? La agenda de seguridad fue una agenda muy relevante. La seguridad pública es una de las necesidades, ¿no es cierto?, más acuciantes. Nosotros, como Ejecutivo, si bien estaba originalmente, fuimos adaptándonos y tomó más relevancia, pero lo abordamos también de una manera integral. Ya desde el presupuesto 2023 venimos trabajando en las 3 seguridades: seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, y en las 3 hemos tenido avances importantes. Se generaron los fast track de seguridad y, desde luego, hay leyes que esta era una moción, la ley Naim Retamal era una moción parlamentaria que nosotros empezamos a trabajar y que efectivamente pudimos acotar en algunos de sus efectos cuestiones que no nos parecían razonables, y finalmente se logró un consenso mayoritario para poder viabilizarla. Ministra, por último, el presidente Gabriel Boric esta mañana en el Palacio de la Moneda confirmó que se va a oficializar la candidatura de Michelle Bachelet en Nueva York para ser candidata a secretaria general de Naciones Unidas, que ya ha sido inscrita. Partidos de derecha, o al menos dirigentes de los partidos de la derecha, habían pedido que esta determinación la adoptara el próximo presidente, o al menos que fuera socializada de común acuerdo con ellos, dado que es el siguiente gobierno el que va a tener que finalmente respaldar esa candidatura. ¿Cuánto podría eventualmente complicar los pocos días de trabajo legislativo que quedan de vuelta del receso del Parlamento el que se haga este anuncio, y que no necesariamente haya sido socializado lo suficiente con el sector de la derecha, que es finalmente el que va a gobernar y el que se va a tener que hacer cargo de esa candidatura?
A ver, yo creo que son temas por cuerdas separadas. Yo espero que efectivamente no se utilicen este tipo de cuestiones como excusa para no poder avanzar en proyectos que, como relataba al principio de la entrevista, están muy avanzados y se necesitan para hacerse cargo de necesidades importantes que afectan a los ciudadanos y ciudadanas. Esperamos, además, la expresidenta Bachelet sin duda es una figura reconocida internacionalmente, creo que tiene todos los méritos, y esperamos que como un tema de Estado, más allá del gobierno de turno, efectivamente se pueda respaldar esta candidatura, que nos parece muy importante que una mujer, digamos una mujer chilena, pudiera conducir la Secretaría General de las Naciones Unidas. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. 12 de marzo, ¿tiene claro qué es lo que va a hacer? Tomar vacaciones. ¿Y después? No, ahí ya pensaremos. Por ahora solo he pensado en trabajar hasta el último día y mi energía está puesta en eso, y ya de ahí vacaciones para recuperar energía, y ahí veremos más adelante.